Sean todos y todas bienvenidas a este Foro Internacional sobre Estudios de Género y Diversidad. Tiene la palabra la ingeniera Paula de Gortari Pedrosa, directora de la UNAM San Antonio. Adelante, ingeniera. Muy buen día a todos. Bienvenidos al Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad, un espacio para el diálogo y el fomento al respeto mutuo creado por la UNAM San Antonio y con la colaboración y el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y quienes nos acompañan esta mañana. Muchas gracias, doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, y bienvenida, doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. El objetivo del foro será reflexionar con expertos y académicos sobre temas de género, identidad y orientación. Desde este panel, deseamos contribuir a la discusión pública de aquellos grupos sociales que no se sienten plenamente representados, así como aquellos que consideran que debieran cambiar algunos aspectos de nuestras sociedades para vivir en igualdad y con respeto entre todos. Asimismo, pretendemos preguntarnos acerca de la situación de las comunidades menos representadas y de sus problemáticas más frecuentes y de los retos que habrán de enfrentar en el futuro. Nos permitirá rescatar aquellas voces que no son siempre escuchadas, conocer a las personas poco vistas y entender cómo viven aquellos con quienes la sociedad tiene una deuda histórica, pues para nadie es un secreto que su existencia y modo de vivir están atravesados por percepciones, mitos y sentimientos contradictorios que han determinado esta compleja cartografía de las emociones en las que coexistimos. De este modo, el Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad se abocará a comprender la diversidad en su máxima expresión. Reflexionará acerca de las actitudes y valores que han jugado un papel determinante en nuestros vínculos. Analizará los debates actuales que suceden en los ámbitos académicos y sociales, fomentará la discusión de elementos que combatan el prejuicio y promuevan la libertad, el respeto y el apoyo a la salud mental y emocional. A través de este foro, deseamos sentar las bases de un proyecto internacional de largo alcance que atiende un tema común en el debate mundial. Además de articular esfuerzos con otras instituciones y universidades que consoliden el proyecto de internacionalización de nuestra universidad presente en muchos países. Finalmente, reiteramos nuestra convicción de que el Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad es una oportunidad para seguir fortaleciendo la cooperación entre entidades académicas y dependencias universitarias de México y Estados Unidos, con las cuales hemos establecido alianzas estratégicas que nos permiten debatir, intercambiar y enriquecernos en ámbitos donde se originan situaciones y coyunturas que cobran cada vez mayor relevancia en una sociedad proactiva. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. La Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales se integra a este esfuerzo de UNAM San Antonio en la creación de un espacio único en las sedes de la universidad en el extranjero, intitulado Foro Internacional de Género y Diversidad. La importancia de su creación estriba en el interés de aportar a la discusión de temas de coyuntura, como son las actuales definiciones de género, identidad de género y orientación sexual, conceptos que están cambiando la dinámica, percepción e interacción de sujetos sociales que antes no eran considerados con propiedad.
La CRAI y UNAM San Antonio inauguran este foro en donde se discutirán algunos temas que están cambiando los procesos y las estructuras sociales en este hemisferio e impulsando otros que están haciendo historia en los diferentes niveles en que se organizan los individuos. Esta temática forma parte de las principales líneas de investigación de las universidades en México y Estados Unidos. Por ello, al participar en eventos como este, nos sumamos a las modernas políticas académicas que ofrecen respuesta a los diversos retos científicos, humanísticos y culturales que dinamizan la sociedad global del conocimiento. También reiteran nuestro posicionamiento internacional ante cuestiones cruciales que urgen respuesta a través del intercambio entre instituciones y personas alrededor del mundo, una de las formas más eficaces en que las universidades hacen academia y producen conocimiento. Analizar sobre el género y la diversidad nos enfila hacia un camino de respeto y comprensión de lo distinto. Se tienden puentes que sobrepasan los límites racionales de la ciencia, así como nos permite entender cómo funcionan los lazos de otros grupos sociales que claman por un sitio decoroso en nuestras sociedades. Adicionalmente, la CRAI considera que la importancia de reflexionar sobre estos temas reside en la posibilidad de adentrarse a la dimensión específica en la que se enmarcan fenómenos políticos como la modificación de leyes, creación de identidades como la de diferentes grupos que integran la diversidad, los valores de pertenencia manifestados en símbolos que propician determinada adhesión a aquellos grupos y el perfil de las relaciones político-sociales que se manifiestan en nuestro trato cotidiano con todos ellos. Uno de los preceptos fundamentales que imperan en el espíritu universitario es el de la discusión. Identidad, género y diversidad son vetas inagotables de perspectivas que se bifurcan en los campos de conocimiento que se cultivan, producen y promueven como parte de las aportaciones de la universidad ahí donde haga falta. Los intercambios que sucederán en el Foro Internacional de Género y Diversidad sin duda aportarán elementos de análisis que permitirán difundir el conocimiento generado en la UNAM sobre estos temas, establecer parámetros de estudio, proponer mecanismos de estudio y normalizar las ideas elementales de igualdad y justicia que nos permitan a todos tener oportunidades, nos garanticen nociones de acceso a derechos fundamentales y conservar las particularidades que nos hacen únicos y especiales, sin importar el lugar que tomemos en la sociedad. Por eso, estas reflexiones son necesarias, están dirigidas a transformar positivamente las habituales formas en las que se vinculan las personas, en las que se estructuran las sociedades, la educación, la política, la cultura, la familia, la vida y la humanidad, pues en todas las culturas del planeta podemos advertir estas diferencias que enriquecen y diversifican a nuestro género, volviéndolo paradójicamente en algo tan múltiple y único a la vez. Este Foro Internacional de Género y Diversidad, apoyado e impulsado por la CRAI, invita a todos a contribuir en esta discusión pública, académica y universitaria, en la que estarán presentes destacados especialistas para ofrecer sus conclusiones acerca de cuestiones cuya discusión es ineludible y probablemente irresolubles, pero que con cada intercambio nos acercan más y más hacia el respeto, la igualdad y la fraternidad en una sociedad que exige y merece vivir en paz. Muchas gracias por su atención. Y ahora cedo la palabra a la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Buen día, saludo a todas las personas quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a la ingeniera Paula de Gortari y a su equipo de trabajo de la UNAM San Antonio, que hacen posible que se lleve a cabo este gran evento. Saludo con mucho gusto también al doctor José Trigo de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la UNAM.
Además de agradecer la invitación para participar en este espacio de reflexión académica, quiero felicitar a la UNAM San Antonio por la organización del Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad, que iniciará con la conferencia inaugural de la doctora Julia Flores Dávila, a quien también saludo con muchísimo gusto. Aproximarnos a las experiencias, las realidades, las desobediencias, las vulnerabilidades y los activismos de las diversidades y las disidencias sexogenéricas tiene una doble relevancia para nuestra universidad. Por una parte, ese acercamiento hace posible repensar las estructuras binarias y cis heteronormativas desde las que se han construido modelos estereotípicos de socialización que ha dado su origen y limitan en diversos aspectos el libre desarrollo de todas las personas. Por otra parte, la visión cercana es una pieza clave para comprender, a partir de experiencias de inconformidad y subversión, cómo es que se podrían construir proyectos que desafíen tanto la rigidez como las dicotomías y la misma idea de naturalización de esos modelos estereotípicos. Las personas LGBTIQ+, las diversidades sexogenéricas existen. Independientemente de quienes las niegan, ellas son parte de nuestro mundo. Lo enriquecen con sus proyectos y visión de vida, representan un espacio de libertad al expresar las posibilidades de autodeterminar sus cuerpos y sus identidades. Nos muestran un amplio abanico de las expresiones y las formas de vinculación erótica, afectiva y sexual. En este sentido, la alteridad nos invita a colocarnos en una posición de aprendizaje, a mirarnos de manera que la disidencia nos permita hacer evidente cómo funcionan las reglas de género, es decir, a extrañarnos sobre lo que hemos dado por normal, por natural, por lo más válido, e incluso como moralmente bueno o malo. Hoy no hay duda entre quienes trabajamos en el ámbito institucional a favor de la igualdad y la no discriminación, que los derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas son derechos humanos y que no solo tenemos la obligación como sociedad de garantizarlos, sino que la libertad de autodeterminación debe ser parte de un proyecto colectivo donde la pluralidad elimina la exigencia de obedecer a un modelo restrictivo de sujeto, sino que por el contrario, abre el horizonte hacia una multiplicidad de posibilidades en las que cada persona puede encontrar la manera más auténtica, plena, digna y sostenible de vivir con bienestar. Sabemos también que un proyecto de transformación social de esta dimensión se encuentra sometido a una constante fricción e inclusive a una abierta hostilidad por parte de quienes militan contra los derechos LGBTIQ+. Quienes han estudiado el funcionamiento de la violencia por razones de género saben que el acto de violentar a una persona que forma parte de las diversidades sexogenéricas constituye, entre otras cosas, una sanción del sistema existente por haber tomado un rumbo que no fue contemplado por las normas de género hegemónicas. Y esto claramente complejiza aún más la apuesta por el libre desarrollo de la personalidad. En la UNAM, gracias al trabajo colaborativo con las colectivas estudiantiles y con la comunidad en general, el año pasado logramos publicar los resultados de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+ en la UNAM. Este proyecto diagnóstico nos permitió reconocer que al menos 5,229 personas de los sectores estudiantil, académico, administrativo, se identifican como parte de las diversidades sexogenéricas y que sus vivencias se expresan en más de 20 formas distintas de autodefinición. Ustedes la pueden consultar en la página de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, en el informe ejecutivo
consulta universitaria. Con esta información, desde nuestras políticas de igualdad, tenemos claro que cuando hablamos de todas, todos, todes, lo hacemos desde la convicción de que nombramos a quienes forman parte de nuestra comunidad y que nuestros usos del lenguaje y proyectos transformadores no exigen adherirse a un binarismo para aspirar a una vida igualitaria, no discriminatoria y libre de violencia en la universidad y en la sociedad en general. Sin embargo, sabemos que los retos que tenemos por delante son muchos. De estas, por ejemplo, más de 5,000 personas que se reconocen como diversidades y disidencias sexogenéricas en la encuesta, aproximadamente 3/4 partes reportó haber vivido al menos una forma de discriminación por motivos de género durante su vida en la universidad. Esto justamente nos convoca a seguir reflexionando y trabajando para que nuestra institución aspire a ser un lugar más viable, transitable, disfrutable y sostenible para todas las personas, y además ser horizonte de trabajo de otras instituciones y otras sociedades. Se hace necesario, por consecuencia, acercar a más personas a los saberes de las disidencias, de la ética y los derechos humanos, a quienes que por su trayectoria de vida no han podido tener esa proximidad con alteridad y al aprecio de lo diverso. Y este foro es una gran oportunidad para ello. La UNAM ha emprendido este rumbo de tener incidencia en nuestra sociedad, de partir de la necesidad de reconocer y hacer realidad la igualdad sustantiva. Y en este sentido, es que celebro la iniciativa de la UNAM San Antonio de organizar el Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad, un espacio que estoy segura será propicio para profundizar en las reflexiones e inspirar nuevas propuestas que nos acerquen cada vez más al mundo plural que queremos construir más allá de las fronteras. Dicho lo anterior, agradezco la atención que me han brindado y, si me lo permiten, procederé a formalizar la inauguración de los trabajos de este foro. Y siendo el día 16 de febrero de 2023, declaro formalmente inaugurado el Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad en la UNAM San Antonio. Enhorabuena, muchas felicidades y que sea muy provechoso. Por mi raza hablará el espíritu. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a comenzar con la primera presentación del Foro Internacional de Género y Diversidad. El día de hoy invitamos a la socióloga y académica mexicana Julia Isabel Flores Dávila. Ella forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde se dedica a la investigación aplicada y análisis de opinión. La profesora Flores ha producido estudios en los campos de la sociología política, la sociología de la cultura y la opinión pública, pero también ha generado muchas propuestas en términos de la metodología de la investigación social. Por ello, porque sabe preguntar y porque desde hace muchos años se dedica a preguntar, le hemos invitado para que nos comparta un poco de su experiencia preguntando a los mexicanos acerca del género, la identidad de género y la diversidad. Pues bien, muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir con personas que están en la UNAM, aunque nos vean fuera del país. Muchas gracias a usted, maestra. Bueno, hace algún tiempo usted coordinó y publicó junto con otros colegas el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un volumen titulado La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión, en el que se abordaban desde diferentes perspectivas estos y otros temas. Ahí, por ejemplo, se cuestionaban los fundamentos de ciertas impresiones que imperan entre los mexicanos, y ya que este es un espacio en donde hablaremos acerca
de conceptos tan vastos como estos que mencioné del género, la identidad de género y la orientación sexual, y además de que usted se ha cuestionado acerca de los valores de la gente, en qué cree, qué desea, pero sobre todo a qué le teme, conviene preguntarle acerca de los imaginarios y las percepciones de la diversidad sexual. En este sentido, y según sus propias investigaciones, ¿podría decirnos cuáles son los mitos más comunes que rodean a los grupos no heterosexuales? ¿Cómo no, Miguel? Mira, yo titulé al trabajo que voy a presentar hoy, Imaginarios y percepciones de la diversidad sexual. Y quiero iniciar, si este es un foro de género y diversidad, ¿por qué escogí hablar de los imaginarios y de las percepciones? Entonces, bueno, ¿por qué imaginarios y percepciones? Si bien cuando hablamos de imaginario en la vida cotidiana, nos referimos por lo general a un relato, a una descripción, a alguna situación irreal que solo existe en el territorio de lo ficticio y que conocemos como imaginación. O sea, para muchos, los imaginarios y sus narrativas no son reales. Otros piensan, bueno, esto es lo concreto, lo que uno se imagina, es el imaginario es lo contrario a lo que es concreto. Pero para nosotros, desde la sociología, los imaginarios incorporan a lo real. Para nosotros, la imaginación y la realidad no se contrapone ni se opone, sino que mutuamente se retroalimentan y forman un todo. De tal manera que si yo me imagino que algo es de una determinada forma, voy a actuar en consecuencia. Y esto sucede mucho con fenómenos difíciles de captar, como es, por ejemplo, la discriminación. Entonces, es muy difícil de medir la discriminación por estos hechos. Entonces, si yo te digo, a ver, Miguel, tú me estás discriminando, me estás viendo feo, es mi percepción, pero tú me dices, no, yo no te estoy haciendo nada, etcétera. Pero yo voy a actuar respecto a lo que a mí me parece que está sucediendo y tú también a lo que yo estoy viendo. Entonces, sí influyen mucho las ideas que nos hacemos de las cosas en la realidad. Entonces, estos imaginarios son construcciones que cambian con la historia, no están fijas y abarcan el conjunto de instituciones, las normas, los símbolos que comparte un determinado grupo social y que a pesar de su carácter imaginado, operan en la realidad ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el actuar de los individuos. Y esto crea una realidad que tiene consecuencias prácticas para la vida cotidiana de las personas. Por eso es importante nosotros conocer cuáles son los imaginarios acerca del género. Aquí no vamos a hablar de todos. ¿Por qué escogí hablar de la diversidad sexual? Porque uno de los cambios más importantes que han sucedido en la sociedad contemporánea es precisamente la aparición de lo que yo llamo estas nuevas cartografías de los afectos. Y aquí tenemos cómo hoy se entienden de otra manera, han cambiado o están cambiando, no podemos decir que ya cambiaron totalmente, las ideas y los imaginarios que tenemos del sexo, del género, de las personas, de la familia, de la propia intimidad. Si uno analiza lo que pasa hoy con los jóvenes y cuál es la diferencia entre estas nuevas generaciones y generaciones, ya no digamos como la mía, sino generaciones de muchachos de 30 años, lo que eran los millennial, por ejemplo, o lo que son los millennial, ya son muy diferentes de los jóvenes que están entrando a esta vida social y en dónde se localizamos esas diferencias. Por ejemplo, una de ellas es la intimidad y la confianza. Obvio el uso de los medios, etcétera.
Pero todo esto va cambiando las familias, las formas de comportarse, etcétera. Por eso escogí uno de los grandes cambios, que es este de las cartografías de los afectos. Ahora, nosotros sobre la diversidad sexual, vamos a ver que hay muchos mitos, prejuicios y lugares comunes en nuestra sociedad que vienen desde hace mucho tiempo y otros hoy son nuevos. Entonces, los gay, que antes eran llamados en el habla cotidiana de la sociedad, como jotos o mariquitas, por ejemplo, se piensa que crecieron así por falta de un padre, por la presencia de un padre autoritario, por la presencia de una madre débil, o bien se cree que fueron abusados en un momento de su vida. Son así por su propio gusto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos primero una muestra de ignorancia, pero ¿en qué se origina? Bueno, igual que sucede con muchas otras cosas en la sociedad, la gente, como no sabe por qué sucede esto, incluso la propia gente de la diversidad, los científicos, los sociólogos, los médicos, todavía nadie conoce el origen de esta situación. Entonces, hay muchas explicaciones. Unos dicen, bueno, es la presencia de unos cromosomas, otros dicen, no, es la socialización. No hay una explicación acerca del origen de esta diversidad. Se sabe que siempre ha existido, pero hasta la fecha no hay una explicación clara y precisa dónde se origina. Entonces, cuando en las sociedades hay estas dudas, esta ignorancia, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a aparecer mitos, prejuicios, lugares comunes que tratan de explicar este origen. De allí que lo que se dice son así las gentes de la diversidad, pues por su propio gusto. Para otros, son hombres afeminados con gustos propios de las mujeres, cosa que no es real. Nosotros podemos ver mucha gente de la diversidad que encarnan, diríamos nosotros, la imagen de el macho, o sea, que encarnan perfectamente la masculinidad, pero tienen una preferencia distinta. Entonces, no es cierto que sean personas afeminadas, o sea, puede haber, como en toda la sociedad humana y entre todos los humanos, diversidad de gustos, de formas, etcétera, pero no necesariamente es gente que tiene que ser afeminada o bien en el caso de las mujeres con rasgos masculinos. Se piensa que son promiscuos o que tienen varias parejas. Tampoco es necesariamente cierto. O sea, hay parejas muy estables, no solo hoy, sino a lo largo de la historia de gentes del mismo sexo. Las lesbianas, conocidas en el léxico cotidiano como tortilleras, se piensa que lo que necesitan es un hombre, un verdadero hombre que las enseñe a ser mujeres. O sea, siempre la explicación, en el caso de las mujeres, está fuera. No, es que no las han enseñado cómo. Bueno, los que se visten de mujer son pervertidos, se piensa también con respecto a las personas trans. Otros dicen, no, no es cierto eso de que existan los bisexuales, más bien son homosexuales disfrazados. Y los que se casan en general es para que la gente no se dé cuenta de sus verdaderas preferencias. Otros además de esto que implica la secrecía, el esconderse, la suspicacia, toda una serie de cosas desde las personas automáticamente piensan que están en general enfermos, no solo de la mente, como dicen algunos, sino también del cuerpo. Pueden tener SIDA, pueden tener enfermedades venéreas, están mal. Entonces aquí tenemos una explicación que tiene que ver con percepciones relacionadas con la biología.
Pero hay otras que tienen que ver, que son cuestiones axiológicas. Se piensa que no tienen principios morales, digamos, en relación a los valores de las personas, de la diversidad, pues, necesariamente para la mayoría de la población están fuera de lo acostumbrado, pero también están fuera de los cánones religiosos o naturales. Entonces son como casi fenómenos de la naturaleza o contra, se piensa, de la obra de Dios. De ahí que, por ejemplo, cuando se investigaba el SIDA, cuando empezamos a investigar el SIDA hace muchos años, la explicación de por qué alguien tenía SIDA, porque tampoco hay todavía la manera de controlarlo, etcétera. Entonces decían, no, es un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque están en pecado. Entonces, bueno, hay la idea muy presente hoy y que afortunadamente esto ya se está deshaciendo, estas ideas poco a poco, muy lentamente, pero van, que no se permite a personas de la diversidad sexual adoptar niños o niñas porque van a abusar de ellos o los van a volver iguales. En un país en que hay tantos niños que necesitan ser apoyados, ser amados. Entonces, estos prejuicios implican que se va a impedir en muchas ocasiones, tanto a las personas que están en pareja del mismo sexo, o aunque no estén en pareja, la adopción de estos niños que necesitan apoyo. Hay quienes muy cínicamente, digamos, y en forma muy práctica, es, mira, no me importa que esta gente sea como quiera, pero que no se les note, que no lo demuestren en público, que sean así dentro de su casa y no se vea. Otros piensan que hay muy pocos en la población, que en realidad la población no heterosexual del país es muy pequeña y aquellos que sí están, pues en realidad están en el closet. Entonces no tendría caso poner atención. Entonces, hay en México la gente muy que piensa, y es una tradición desde hace mucho tiempo, que la gente en México se concentra en estados como Veracruz y Jalisco. En investigaciones que hemos hecho, no es cierto. Ahora, aquí sí hay que distinguir, no es lo mismo la cantidad de gente que esté en un lugar que al llegar nosotros a averiguar, investigar, nos contestan. De ahí que lo que nosotros encontramos en las encuestas nacionales de juventud, en la encuesta nacional de discriminación, es no la población de Veracruz o Jalisco, quienes nos contestan su preferencia sexual o su orientación sexual, por ejemplo. Bueno, generalmente es las personas, primero jóvenes. Esto está relacionado con la edad. Mientras más joven sea la persona, quiero decirles que nosotros empezamos nuestra investigación no a partir de los 18 años, como hacen muchas investigaciones en México, porque por lo general piensan, bueno, a partir de los 18 años ya eres ciudadano, tienes una credencial de elector, pero aquí eso no tiene nada que ver. Entonces empezamos a los 15 o todas las investigaciones para captar a los jóvenes o en la Nacional de Juventud empezamos a los 12 años. Hay allí, por cierto, toda una discusión de quiénes son los jóvenes. Nadie se ha puesto de acuerdo. El Instituto Mexicano de la Juventud piensa que los jóvenes abarcan aquellas edades entre los 12 y 29 años, mientras que para el UNICEF son desde que nacen los jóvenes hasta los 17 años se deberían de considerar como niños, como menores. Y por otra parte, la ley tiene otras disposiciones. Entonces, bueno, aquí hay una discusión. Nosotros iniciamos las encuestas nacionales de juventud a los 12 años. Todas las demás, porque ustedes comprenderán, es difícil entrevistar niños de 12 años y además, para hacerlo correctamente, conforme a las normas, tienen que estar presentes sus padres. Entonces lo hacemos a los 15 o a los 12 con los padres.
Si bien por la falta de confianza a los padres, no todos nos van a contestar, pero tampoco como son menores de edad, como son niños todavía que empiezan a ser jóvenes, no podemos preguntarles cualquier cosa. Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos? Nos contestan más los más jóvenes que las personas mayores y nos contestan más las personas que tienen ciertos niveles de escolaridad. Ya a partir de la secundaria, ahora en adelante, más que aquellos que no tienen escolaridad. De modo que donde nos encontramos a la población que nos dice en mayor medida su preferencia sexual y que son no heterosexuales. Bueno, nos encontramos concentrados en buena parte del norte del país. Como decía yo de broma, en Monterrey, decíamos de broma en Montegay, en Monterrey, Sonora, etcétera, hay mucho esto de los varones. En el caso de las mujeres, ¿quiénes nos respondieron más? Aquellas mujeres que están en zonas rurales, zonas que han sido sujetas al impacto migratorio. Entonces, tenemos una diversidad que se distribuye también en forma no homogénea en el país. Entonces, no es cierto que sea Veracruz o Jalisco. Entonces, podemos ver cómo esto se manifiesta en otras regiones del país que la gente no se imaginaba. Bueno, hay quien piensa en México, los aceptan en el istmo de Tehuantepec, a los muxes, porque allí mandan las mujeres. Bueno, no necesariamente. Y ahorita explico por qué. Y finalmente se piensa que si alguien es gay o tiene cierta orientación, por ejemplo, si alguien es heterosexual, va a ser para siempre. El que es gay lo va a ser para siempre. No se piensa que en la trayectoria de una vida, así como cambian muchas cosas, puede cambiar también la orientación o la preferencia sexual. Y bueno, hablando de esto, ¿qué es lo que hemos encontrado acerca de estos mitos? Porque todos son mitos que dan lugar a prejuicios y a lugares comunes, como decimos, pero todos estos prejuicios y lugares comunes confluyen en conductas y acciones discriminatorias hacia esta población. Una sociedad discrimina a estas personas, pero aquí encontramos algo que es muy, muy característico de las encuestas nacionales de discriminación. La población discriminada, aquellos que son discriminados, a su vez discriminan a otros grupos sociales. Por ejemplo, cuando hicimos la encuesta nacional de discriminación, encontramos con que ciertos grupos indígenas, por decir las gentes mayas, que ellos mismos se llaman a sí mismos macehualines, no se llaman mayas, las gentes mayas y los zapotecas discriminan a otros grupos como los mije, otros grupos que son más pobres, como los nahuas, los otomís, que son los más pobres de todos. Y de esto no es una excepción las gentes de la diversidad sexual. Entrevistando a estas gentes, porque además esta investigación conlleva de manera muy importante, por un lado la estadística, pero el análisis cualitativo, las entrevistas, porque no solo queremos conocer qué tanta discriminación hay, sino también cómo se vive. Entonces, ¿qué nos decían personas homosexuales? Decían, es que no queremos que estén aquí las vestidas, o sea, los transvestis. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues porque dañan nuestro prestigio, nos hacen quedar mal. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Siendo ustedes discriminados, una población discriminada, ¿por qué discriminan a los otros? Entonces, ¿y por qué se discrimina? Bueno, es un fenómeno difícil de entender y más de medir. Pero la diferencia y
la diferencia en cuando alguien es diferente y lo podemos percibir como diferente. Y además las asimetrías en el poder en la sociedad, son aquellos fenómenos que están atrás de lo que es la discriminación, que por lo tanto, en esta lucha por el poder, y no estamos hablando poder político, poder social, poder cultural, o sea, el hecho de ser importante en una comunidad, etcétera, hacen que esto lleve a que siempre haya existido la discriminación. Uno piensa, estamos en el siglo XXI y no solo no se ha terminado la discriminación, sino surgen formas de discriminación que antes no habíamos detectado. Bueno, aquí vamos a lo que llamamos las nuevas geografías íntimas. O sea, cómo los perfiles nuestros a lo largo de la historia, los perfiles de los humanos, cómo han ido cambiando. Obvio, no es cierto de que los hombres siempre serán hombres de la misma manera, las mujeres serán siempre mujeres de la misma manera. No, todo esto va cambiando con la historia, con las sociedades, con la cultura. ¿Por qué ocuparnos de esto? Bueno, si la diversidad sexual siempre ha existido, pero es hasta décadas recientes que se empieza a reconocer y a tomar en cuenta, si bien, y esto hay que recalcarlo, de forma todavía insuficiente en las políticas públicas. Las geografías íntimas no solo han cambiado, sino que también son cambiantes. Se han vuelto cada vez más complejas, más fluidas, difíciles incluso de nombrar. La misma gente batalla cuando uno pregunta para decir exactamente cómo es, y entonces, por lo tanto, también es difícil de reconocer y de poder trabajar en categorías, y ello nos presenta a nosotros problemas para su adecuada comprensión y su estudio. Entonces, aquí empezamos a hablar de 3 elementos básicos que son indicadores clave de la diversidad humana, demográfica, social y cultural de una sociedad, que son el sexo, el género y la identidad sexual. Son construcciones que están muy relacionadas entre sí, pero cada una es un concepto distinto. Entonces, en las últimas décadas ha sido creciente la visibilidad de la diversidad sexual y su complejización nos ha llevado a reconsiderar de qué manera y cómo conceptuar el sexo y el género, que vemos que con frecuencia se confunden entre sí. Para muchos creen que sexo es igual a género, y aunque se confunde sexo y género, además se confunden con la orientación sexual, que se define sobre las bases de la relación entre el sexo y el género de una persona y aquellos de su pareja actual o parejas preferidas. De ahí que sexo, género y orientación sexual sean aspectos básicos de la identidad y por ello influyen en las oportunidades, experiencias de discriminación y sobre todo en los logros en el curso de la vida. Por lo tanto, es crucial que la recolección y la medición de estos conceptos capturen de manera precisa su complejidad. ¿Por qué insistimos tanto en esto? No se trata de medir por medir. Una de las primeras investigaciones que me tocó hacer sobre este tema fue en 1998. Entonces, cuando empezamos a medir quiénes podían ser discriminados por esto, y trabajando con un estadístico muy reconocido, Roy Campos, nos dimos cuenta de que al hacer nosotros la expansión de una serie de factores a la población, esta población aparentemente
Claro, no teníamos una encuesta como las del INEGI, digo, de ese tamaño de muestra. Entonces, esta población alcanzaría más o menos el 10% de la población del país, lo que era compatible de la población del país de ciertas edades, lo que era compatible con lo encontrado en otros países del mundo, con lo medido hasta entonces. Y ese 10% de la población equivalía en ese momento, con el censo ya del año 2000, equivalía a la población indígena del país. Y sin embargo, para la población de la diversidad sexual o la no heterosexual, no hay políticas públicas establecidas, ni de salud, ni de protección legal, ni de cuestiones económicas. Hay muchas cosas en las que se niega el acceso. ¿Por qué? Porque aquí también contribuye la falta de porcentaje, números que expliquen. Había la idea de no, esa gente van a ser como 3 gentes, y además si te las encuentras y te llegan a contestar, están en el closet. Entonces, cuando uno lo ve así, ya en términos de datos más duros, dices, no es posible. Es un porcentaje muy importante de nuestra población, pero no se visibiliza. Entonces, no solo sufren discriminación en la realidad, sino también en los estudios, en los datos, en los análisis y lo que yo llamo, bueno, discriminación estadística en realidad tiene otro sentido, pero la discriminación en los datos. Bueno, ¿por qué analizar y ver sexo, género e identidad sexual? Porque una mejor medición de estos 3 elementos va a mejorar nuestra capacidad para identificar poblaciones que son susceptibles a la discriminación y entonces poder contemplar los retos que enfrentan. El estatus político, social y legal de lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y otras minorías sexuales y de género, lo que llaman en general la población LGBTQI, para abreviarlo, ha sufrido cambios considerables en las décadas pasadas. Es cierto, existe una aceptación pública creciente, pero estas poblaciones continúan sufriendo un trato injusto, discriminación, acoso y violencia, que a su vez afectan áreas de la vida cotidiana, incluyendo el acceso y cuidado a la salud, los servicios, la economía y la educación, y desde luego el apoyo familiar y social. Si bien tenemos desde otra década pasada un mayor conocimiento de estas inequidades, todavía tenemos en la investigación brechas y huecos causados por la ausencia de datos confiables. Y atrás de esta ausencia subyace la negativa de las instituciones a penetrar en estos temas y con ello la ausencia de fondos para su estudio y atención. Y debo decir que esto no es solo propio de nuestro país. En Estados Unidos acaba de haber una petición de los investigadores a la Fundación Nacional para la Ciencia para que se incluyan estas cuestiones dentro de la investigación, y hasta ahorita, bueno, la Fundación Nacional para la Ciencia se ha negado. A ver, aquí yo quiero, para evitar algún malentendido y que no haya problemas, y para que todos sepamos de qué estamos hablando, hablar un poco sobre estos 3 términos que para mí son muy importantes: el de sexo, género y orientación sexual, para que sepamos distinguir las cosas. Entonces, el sexo es un constructo, una construcción multidimensional
que se basa en un conjunto de rasgos anatómicos y fisiológicos. Son rasgos sexuales. Entonces, la categoría sexo es una categoría biológica. No se nos olvide esto. Los rasgos sexuales, ¿qué es lo que incluyen? Genitales externos, características sexuales secundarias, gónadas, cromosomas y hormonas. Y generalmente es asignado como hombre o como mujer, definido la mayoría de las veces en el momento del nacimiento y basado en la inspección visual de los genitales externos. O sea, los papás y el médico dicen el niño, en niña, la enfermera. Entonces, pero se asume que los rasgos de sexo no son ambiguos, o eres hombre o eres mujer. Sin embargo, sí puede existir esta ambigüedad. También se asume que todos los rasgos de sexo corresponden a un mismo sexo en una persona, pero puede no ser el caso. Y algunos rasgos de sexo pueden cambiar o ser alterados con el tiempo. ¿Cuáles han sido las poblaciones minoritarias definidas con base en rasgos sexuales? Bueno, son aquellas personas conocidas como intersexuales, conocidas desde la antigüedad, solo que este fenómeno, este hecho, se ha precisado y se ha estudiado mucho más. Antes se llamaba hermafroditas, e incluso se les dibujaba como una persona mitad hombre, mitad mujer. Bueno, no es así. Y tampoco uno nota si una persona es hermafrodita, como decían antes, o intersexual, como se señala hoy. Eso no se ve necesariamente a simple vista. Hay personas que a los 18 años, un varón, se puede dar cuenta de que se le desarrolla una matriz o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son los intersexuales, o hay diferencias en el desarrollo del sexo conocido e identificado con los médicos como DSD. ¿Y con qué nos referimos a esto? Son personas cuyos rasgos sexuales no corresponden en su totalidad a un solo sexo. Este cuadro no es mío. Yo he analizado las distintas formas de definir estos fenómenos y este es el que me parece de los mejores, porque para hacer estas definiciones, aquí participaron médicos, sociólogos, psicólogos, personas de distintas especialidades. Entonces, es muy importante incorporar estos puntos de vista. Entonces, fíjense, esto a nosotros nos presenta un problema. La primera pregunta que hacemos en todas las encuestas, en cualquier encuesta que ustedes vean, es sexo. Y entonces, muchas veces, ni siquiera hay encuestadores que ni siquiera lo preguntan. A simple vista, tachan. Hay otras gentes que diciendo, bueno, a ver, me quiero ver más moderno, ponen sexo, hombre, mujer, otros. Y tú dices, ¿qué es lo que cabe en otros? ¿Qué nos van a contestar? ¿Quién va a contestar esto? ¿Son aves? ¿Son peces? ¿O qué son? No puede utilizarse esa categoría así, porque la categoría que queda y que es difícil que alguien nos pueda contestar es la de intersexual. Entonces, porque es algo que además no se ve. Incluso si te pidieran levántate la falda para ver, tampoco se ve a simple vista. Entonces, es muy difícil porque cuando empezamos a preguntar sexo y a comparar todas las encuestas que hay a partir de la primera pregunta, encontramos que no todas las encuestas se pueden comparar entre sí porque preguntan sexo de distinta manera. Hay otros que en vez de sexo decidieron meter género, pero esa es una categoría distinta. Y hay una confusión.
sexo y hay quien te contesta heterosexual. Entonces, tenemos que estandarizar la medida para poder comparar no solo en las poblaciones estudiadas en México, sino también en instrumentos internacionales o con otros países. Entonces, bueno, creo que hasta aquí queda claro cómo la categoría de sexo es una categoría básicamente biológica. Ahora, género. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? Si el sexo es una categoría dada por la biología, el género es una categoría social. ¿Por qué? Porque es una construcción cultural. Es definida como una construcción multidimensional que vincula distintos elementos como es la identidad de género, las expresiones de género, las expectativas sociales y culturales sobre el estatus, características y comportamiento que están asociadas con rasgos sexuales. Género tiene que ver con cómo yo me siento, me expreso y me comporto con aquellos rasgos asignados no solo dentro de mi biología, sino que asignados desde muy temprano, desde el momento del nacimiento, por la sociedad. De ahí que, por ejemplo, a los niños desde que nacen, cuando son varones, se les viste de azul, a las niñas de rosa, etcétera. Hay toda una serie de normas culturales y sociales alrededor de esto. ¿Por qué? Porque es la primera identidad, los primeros aspectos de nuestra identidad de una persona y dónde se van a vivir, en la familia, en la casa. Entonces, por identidad tenemos un elemento central del sentido que tiene un individuo de sí mismo, de quién soy yo. O sea, nací como hombre. ¿Quién soy yo? Pero yo no me siento como hombre, me siento como una mujer. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo me voy a entender? Y esto, por entrevistas y por otros estudios, se da desde que las personas son muy pequeñas. Lo vemos en las escuelas, cuando en un grupo de niños, los niños a veces, bueno, no a veces, suelen ser muy crueles porque no tienen este sentido de tratar de agradar o estas convenciones. Desde que alguien está en la primaria o en el kinder se da cuenta que hay un niño que es distinto y ese niño también se da cuenta que es distinto y empiezan ya desde ahí toda una serie de cuestiones que se van a desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, bueno, está la identidad, que es quién soy yo, y es ahí central para mi desarrollo como persona. Y la expresión son las formas o forma en las que un individuo señala o muestra su género a otros mediante su comportamiento, mediante su apariencia. Ahí entran el lenguaje, otras formas de expresión como la vestimenta, costumbres, movimientos, etcétera. Las expectativas sociales y culturales están relacionadas con el estatus social, características y comportamiento que se asocian con los rasgos sexuales. Durante muchos años, y todavía en buena medida, ser hombre tenía mucho mayor estatus que ser una mujer socialmente. Tenías acceso o tienes acceso al poder, a una serie de cuestiones que las mujeres y otros no necesariamente tenían. Y estos se asocian con los rasgos sexuales. Entonces, las características del género con frecuencia son conceptualizadas como binarias, o sea, o masculino o femenino, o como mujer o hombre en las culturas occidentales, aunque también pueden incluir otras categorías fuera de lo binario.
Con frecuencia hay una confusión entre género y sexo, aunque sean conceptualmente distintos. Hay quienes dicen, para tratar de evitar esa confusión, dime lo que dice tu acta de nacimiento, cómo te registraron. Pero allí conocemos, pues, los problemas que hay en nuestras oficinas del registro civil, incluso todavía en México, una proporción de población que no está registrada, no tiene su acta de nacimiento. Pero, por ejemplo, en el acta de nacimiento de mi hija mayor, confundieron la M, le pusieron como si fuera hombre, porque la M pensaron no de masculino, sino de mujer. Entonces aparece mi hija con la M de masculino, porque no se fijaron en su acta de nacimiento. Entonces tampoco las actas de nacimiento son un indicador confiable. Bueno, por lo general se asume que el género está determinado con el sexo asignado al nacer, pero no necesariamente tiene que ser así. La identidad y expresión de género, así como las expectativas sociales y culturales, pueden no corresponder todas a un mismo género. Una persona puede tener distintos elementos en lo que va a ser su género, o sea, la conformación de su identidad. Y este género, además, no es fijo para siempre. Hoy, desde hace un tiempo, nos hemos dado cuenta y lo vemos que no está fijado para siempre. Puede ser temporal y contextualmente fluido. Entonces, puedo cambiar. O podemos llegar a decir, como decía el poeta Carlos Pellicer, hoy me siento más iguana que nunca, y no caber en ninguna de estas clasificaciones. Ahora, ¿cuáles son las identidades de género? A ver, que esto también la gente tiende a confundirlas. ¿Quiénes son los transgéneros? Los transgéneros. Bueno, es una persona cuya identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer. Yo nací como mujer y me siento hombre, nací como hombre y me siento como mujer, o no me siento como ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver. La experiencia transgénero. Todas las personas que pueden ser clasificadas como transgénero, independientemente se identifican a sí mismas como transgénero, es también llamado la historia de un transgénero, la historia transgénero de una persona. Yo puedo no identificarme en un momento dado con el sexo con el que nací o me fue asignado y después cambiar. Entonces, y esto a lo largo de mi trayectoria de vida. La identidad transgénero son personas que directamente dicen yo soy transgénero. Se identifican a sí mismas como transgénero. ¿Quiénes son los cisgénero? Son personas cuya identidad de género corresponde al sexo que le fue asignado al nacer. Entonces, por ejemplo, tengo características biológicas femeninas y me considero del género femenino. Los no binarios es un término que engloba identidades de género fuera del género binario. Aquí esta línea de abajo, perdón, que se cortó. Ahorita vamos a seguir en donde termina aquí. Esta es la línea que se me cortó, pero no la pude arreglar. Entonces, ¿qué es el género queer? Es la persona que no sigue las normas de género. No te dicen, bueno, yo no tengo por qué identificarme de ese modo. Luego aparece el género fluido, que es una persona que no se identifica con un género fijo. Y finalmente, aquí tenemos dos categorías que son muy interesantes, que tienen que ver, y esto me parece importante que se tome en cuenta, porque tienen que ver con culturas no occidentales, con culturas indígenas, ya sea de México, por ejemplo, o en Estados Unidos, en poblaciones indígenas de Estados Unidos.
En México se usa el término mushe en ciertas regiones de Tehuantepec. No he tenido tiempo de analizar, digamos, todas las costumbres de, me tendría que meter a hacer una investigación de antropología, lo cual me encantaría, pero bueno, pues no estamos en posición de hacer eso ahora, por el momento. Entonces, hay términos específicos en culturas específicas para nombrar género e identidades sexuales. Son propias de culturas indígenas o tribales, pero no es solo nombrar el género y el sexo. Esto también involucra toda una cosmovisión, una forma de ver la vida, prácticas cotidianas y conocimientos de una comunidad. Entonces, en México puse el ejemplo de los mushes que están en el istmo de Tehuantepec, y en Estados Unidos, en las culturas indígenas originarias, a estas personas se les llama como dos espíritus. Entonces, ahora, como ustedes ven en estos cuadros, qué difícil es para nosotros preguntar esto. Son una serie de categorizaciones y definiciones de términos académicos. Pero ¿cómo le voy a hacer si le quiero ir a preguntar a una persona cómo es su género? No puedo llegar y decirle, ¿es usted cisgénero? ¿Quién me va a contestar? La mayoría de las gentes, lo primero que te dicen es, no, yo no soy eso, no sé, no entendí, dígamelo. O incluso hay quien me llegó a decir alguna vez, y no, obvio, no pregunté esto, sino lo vamos a ver acá más adelante con la orientación sexual. Oiga, yo soy una persona muy pobre, pero muy decente, y no me pregunte groserías. Bueno, además de sexo y género, tenemos la orientación sexual. También, como todos estos, son conceptos complejos, construidos de muchas dimensiones, y en este caso involucran atracción emocional, romántica y sexual, identidades y comportamiento. Vamos a ver las dimensiones. Perdón. La identidad tiene que ver con el núcleo interno, o sea, es el corazón del sentido de la sexualidad de una persona. Aquí tenemos la identidad sexual, su sexualidad. Luego involucra una parte de atracción, que también de nuevo es un concepto multidimensional, que incluye géneros, los géneros hacia los cuales, ya sea los géneros reales de tu pareja, tu fuerza de atracción o de la pareja que tú desearías, incluido no solo la atracción hacia otros géneros, hacia uno o varios, sino si incluso llegas a tener alguna atracción, a quienes no se sienten atraídos en este aspecto. Luego tenemos un comportamiento. También es un concepto complejo que incluye género o géneros de las parejas sexuales, las actividades sexuales específicas, la frecuencia de dichas actividades. Características. Con frecuencia son definidas en las culturas occidentales basadas en el género de las parejas sexuales deseadas o reales relativas a su propio género. Y tenemos 3 dimensiones de la sexualidad: la atracción, la identidad y el comportamiento, que pueden no corresponder necesariamente todas a una misma orientación. ¿Cómo le podríamos llamar a las identidades de orientación sexual? Bueno, heterosexual, que son personas sexualmente orientadas hacia personas de un distinto género, por lo general binario. Las personas que son consideradas homosexuales
o que se consideran homosexuales, también llamados gay, por ejemplo, coloquialmente, que están sexualmente orientadas hacia personas de su mismo género, también entendido como binario, por lo general, o sea, o hombres o mujeres, pero puede no ser necesariamente así. Las lesbianas son mujeres sexualmente orientadas hacia otras mujeres. Los bisexuales, sexualmente orientados hacia hombres y mujeres. El término queer es como un término paraguas, digamos, que engloba la pertenencia a la comunidad LGBTQ, etcétera, utilizado también para referirse a una persona que está sexualmente orientada hacia personas de más de un género. Y los pansexuales se entienden como orientados hacia personas de cualquier género. Tenemos también quienes están en indagación, se lo están cuestionando, lo están pensando. Son aquellos que tienen incertidumbre con respecto a la orientación sexual. Esto se puede dar mucho, lo vimos nosotros en la adolescencia, en la encuesta nacional de juventud, o también a una edad ya madura. O sea, no siempre los humanos no estamos terminados ni nacemos ya con una serie de cosas, no estamos seguros necesariamente de quiénes somos y cómo somos. Y hay un término que se llama amantes del mismo género, que es una identidad de orientación sexual no heterosexual, que es utilizada dentro de algunas, perdón ahí con mi error de máquina, algunas poblaciones afroamericanas, perdón, sobre todo en los Estados Unidos, como una resistencia al lenguaje etnocéntrico europeo para definirse sexualmente. Y tenemos de nuevo también los términos mushe y dos espíritus, que como dijimos, marcan una posición para orientaciones específicas de género, identidades sexuales propias de culturas indígenas, lo que dijimos. ¿De dónde tomé estos cuadros? Porque a mí me pareció que están muy precisos, muy bien hechos. Tenemos otros. Aquí les pongo la cita por si ustedes quieren. Es todo un libro completo. A mí me pareció prudente traducir estos cuadros y adaptarlos con ligeras cuestiones a la sociedad mexicana. Ahora, el problema de nuevo es, muy bien, lo estoy estudiando desde la academia, pero cuando llego con la gente, ¿cómo lo pregunto? Entonces, y aquí nos encontramos, que fue lo que me gustó de esta clasificación, como la que nosotros teníamos, la que nosotros usamos, es prácticamente idéntica. Entonces, quiero hablarles un poco de lo difícil que es entrevistar gente o hacer una encuesta de este tipo. Primero, porque yo no puedo llegar, es localizar a las poblaciones. Yo no puedo llegar y tocar en una casa como las encuestas que hacemos siempre en vivienda y preguntarle a la persona que abre la puerta: señora, buenos días, buenas tardes, venimos de la UNAM, mire, quiero hacerle unas preguntas, y no le puedo decir, oiga, usted, su marido, algunos de sus hijos o alguien aquí siente atracción o es gay o es homosexual. No se puede preguntar así. Tampoco como llegaron alguna vez a sugerirme, porque a veces al hacer preguntas mal hechas, uno puede estar discriminando a la población. Oiga, dígame usted a los entrevistados, dígame usted si es homosexual o es normal. Entonces uno dice, no, bueno, eso no puede hacerse así. ¿Cuál es ese concepto de normalidad? Lo normal es ser diverso en un mundo diverso, lo normal es ser cambiante en un mundo cambiante. Pero ¿cómo lo pregunto? Fíjense ustedes, es difícil. En la encuesta nacional de discriminación
Por ejemplo, para nosotros preguntar la orientación sexual, no se puede decir, ¿es usted gay o es heterosexual? Cuando uno le pregunta a la gente, ¿es usted heterosexual? La gente se asusta cuando oye la terminación sexual de la palabra y entonces lo primero que te dice es, no, yo no. Entonces, para poder medir la orientación sexual, se necesitan cerca de 5 preguntas que conllevan preguntar por la autoidentificación, tú cómo te identificas a ti mismo. Luego, la parte afectiva. ¿Alguna vez te has enamorado? Luego, la práctica. ¿Alguna vez has mantenido una relación sexual con alguien de tu mismo sexo? Luego hay una parte que es muy difícil de preguntar, que es la parte erótica, que es muy difícil de preguntarle a la gente, porque tú, lo más cercano que se te puede ocurrir es, ¿quién te mueve la hormona? Y no podemos preguntar así. Entonces, son una serie de preguntas que se tienen que hacer y probar con mucho cuidado. Para la encuesta nacional de discriminación, hicimos incluso tarjetas con dibujos, donde había para que la gente nos comprendiera. Por ejemplo, hicimos meses de pruebas, quiero que sepan. Había una tarjeta con 2 hombres tomados de la mano, monitos dibujados. Había una tarjeta con 2 mujeres, hicimos otra tarjeta que venían 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre. Pero ya en campo, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, con unas señoras más aguas que nos dijeron que ellas eran las que me regañaron por preguntarles indecencias, que ellas tenían hijos, pero nunca habían tenido relaciones sexuales. Y al pedirles con las tarjetas que escogieran, todas escogieron donde hay 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, porque lo que para nosotros eran los bisexuales, para ellos eran una familia. Entonces, vuelve a empezar, esto no funcionó, probemos con otras tarjetas, probemos con otros métodos de preguntar. Pero quiero presentarles aquí datos de las encuestas de discriminación que hay en México. La de 2010, que nos tocó hacer, yo trabajaba entonces en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con CONAPRED, las de 2017 que hizo el INEGI con CONAPRED, y recientemente una encuesta nacional de género que acaba de hacer el INEGI el año pasado. ¿Por qué están presentadas así? Porque desafortunadamente lo que sucede mucho en México, no se replican las preguntas pensando yo quiero ser muy original, pero entonces se pierde la secuencia. Yo no sé si a lo largo del tiempo algunas tendencias han incrementado, disminuido, cambiado, porque cambié las preguntas. Entonces, bueno, aquí tenemos el papel de la diversidad sexual en relación a la cohesión social. Cohesión social tiene que ver con la unidad o integración que existe dentro de un grupo social. Entonces, por ejemplo, preguntamos, ¿siempre hay diferencias entre la gente que vive en un mismo lugar? ¿Qué tanto creen que provoque divisiones entre la gente? Bueno, lo que para la mayoría de las personas provoca más divisiones entre la gente, mucho, es 6 de cada 10 nos dicen que es la riqueza. Así como también una buena parte de las personas discriminadas, pues son los pobres. Después, la gente, que por cierto no los quiere, el 47% nos dice que son los partidos políticos. Otros mencionan a la educación. Otros señalan la repartición de apoyos del gobierno y las preferencias sexuales. Aquí tenemos nosotros que 4 de cada 10 personas entrevistadas nos consideran que las preferencias sexuales provocan divisiones entre la gente, por encima de las ideas políticas,
los valores, la religión, las etnias o de aquellos que llegan de afuera a una comunidad. Entonces, bueno, según este cuadro, la riqueza y los partidos políticos son considerados mayoritariamente como factores de división. Entonces tenemos las categorías mucho, poco, nada, perdón por no explicar al principio. NS significa no sabe, y NC, que aquí aparece con puntos muy bajos, prácticamente no se ven, significa no contestó. Nosotros distinguimos no sabe de no contesta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si, por ejemplo, nosotros le preguntamos a una señora, como lo hemos hecho, oye, ¿tú qué crees que tiene que hacer una mujer? O ¿tú crees que hay violencia en las familias mexicanas? La gente que dice sí. Y el no sé es muy poquito. Ahí, pero cuando tú le preguntas a esa persona, oye, ¿y en tu familia hay violencia? Entonces toda la respuesta se va, en muchos casos, al no contesta. No es que no sepa si hay violencia o no, prefirió no responder, no contestar. ¿Por qué? Bueno, uno podría asumir, a lo mejor, que es porque en su familia sí existe esto y no lo quisiera decir. Aunque es una presunción, no tenemos la seguridad. La tolerancia. La tolerancia es un concepto que se puso de moda desde 1990. A mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la tolerancia que el respeto. Por ejemplo, ¿y tú vivirías con un homosexual? Bueno, pues sí, lo tolero, pero pues realmente no lo soporto, no quiero estar con esa gente. O sea, no es respeto, es tolerancia. En México tiene el sentido de aguante. No es lo mismo respetar que aguantar algo. Y tolerancia se relaciona más con el aguante. Ahora, se puso de moda en los 90 para hablar de esta disposición de apertura hacia distintos cambios en los valores en la sociedad. Esta pregunta, la primera vez que se hizo, en lo básico, se preguntó en 1994 en la Encuesta Nacional de Valores. A medida que pasa el tiempo se van agregando más elementos. Entonces, ¿estarías dispuesto o no a permitir que en tu casa vivieran personas con alguna discapacidad? Bueno, 3/4 partes de los entrevistados nos dijeron que sí. De otra religión. Fíjense ustedes cómo aquí empieza a disminuir el acuerdo. ¿Quiénes son los que no están dispuestos a vivir con personas de otra religión? Aunque aquí tenemos más de 6 de cada 10, pero los que en general no están dispuestos a vivir con alguien de otra religión son las mujeres. Aquí utilizamos el término raza. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no nos entiende bien si les hablamos de las etnias. Si les preguntamos por la raza, entienden. Y hay poblaciones que incluso se clasifican como una raza. La raza maya, nos dicen los mayas. Los zapotecos también nos dicen la raza zapoteca. Y es una palabra que utilizan para definirse a sí mismos. Entonces, bueno, nos dicen que de otra raza, pues sí. Pero fíjense, ahorita les cuento lo que pasa dentro de la población del UNAM con estas preguntas. Personas con una cultura distinta, pues sí, va disminuyendo la disposición. Los extranjeros, pues ya menos, ya andan rascando los 6 de cada 10. México, desafortunadamente, en México somos una sociedad xenofóbica. O sea, tenemos suspicacia, sospecha, desconfianza de los extranjeros. Y aunque muchos se los atribuyen a las invasiones extranjeras, no, yo creo que esto está dentro también de nuestra cultura, que quisiéramos ser lo más homogéneos posibles
y despreciamos a aquellos que tienen costumbres distintas, provienen de otro lado, son diferentes a nosotros. Gente con ideas políticas distintas a las de alguien, bueno, van disminuyendo los niveles de aceptación, pero fíjense hasta dónde vamos llegando. A los enfermos de SIDA, la mitad no viviría con ellos. Entonces, cuando tenemos el 49.2, por ejemplo, cuando tenemos en una encuesta 50% a favor, 50% en contra, no quiere decir, como muchos dicen, la gente es ambigua, no se decide, no sabe. No, sí sabe. Es lo que se llama una opinión dividida. Hay una sociedad partida por una opinión. La mitad te dice que sí, la mitad te dice que no. Entonces, no es que no se decida, que no sepa, sí sabe. Es lo que tenemos un fenómeno de opinión dividida que aquí lo encontramos con los enfermos de SIDA. ¿Qué hacer con ellos? La mitad sí estaría dispuesto, la otra mitad pues tiene reticencia. Pero aún aquí tenemos la opinión dividida a la mitad. Con los homosexuales disminuye, ya aumenta, fíjense aquí, la cantidad de gente que no estaría dispuesta a compartir con ellos, y con las lesbianas ligeramente mayor que a los homosexuales. Entonces aquí tenemos los enfermos de SIDA, homosexuales y lesbianas, son los que menos aceptación tienen, pero dentro de los mitos y prejuicios están relacionados. Es los homosexuales, lesbianas y los enfermos de SIDA, bueno, homosexuales y lesbianas son los que se enferman. ¿Por qué? Por su comportamiento. Entonces, aquí tenemos la aparición de esos prejuicios. Es como ahora en la sociedad mexicana, también en la estadounidense, prejuicios contra población de origen chino, más con lo del COVID. ¿Por qué? Porque los chinos comen lo que sea, cualquier cosa que se arrastre o vuele, los chinos comen lo que sea. Y hay reglas culturales de qué sí comer y qué no comer en nuestras sociedades. Entonces te dicen, como un chino, como un murciélago, en Wuhan todos nos infectamos. Entonces ahí tenemos claramente cómo se manifiestan los prejuicios. O sea, a esos les agregamos el impacto de la propaganda política, bueno, nos vamos a dar cuenta cómo se incrementa. Fíjense ustedes. Querida maestra. Ay, perdón, querida maestra. Ya tenemos muy poquito tiempo. ¿Le parece si nos aproximamos hasta las conclusiones? Si es tan amable, maestra. Claro. Bien, a ver. Nada más aquí abajo. La gente cree que se respetan mucho los derechos de los niños en México. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción idealizada de la infancia. Es la época dorada en la que se piensa que todos serán felices. Entonces, piensa que el 42% piensa que se respetan mucho los derechos de los niños. Y sin embargo, hay poblaciones en las que todos están conscientes de que no se respetan los derechos, ni de los indígenas, ni de los migrantes, ni de los homosexuales. Solo 2 de cada 10 consideran que esto se respeta. Ahora, esta es una pregunta importante que nos podemos hacer nosotros a nosotros mismos. Todos en algún momento nos hemos sentido o llegado a sentir discriminados por no tener dinero, por la apariencia física, por la edad, por ser hombre, mujer, por la religión, etcétera. Pero fíjense ustedes cómo por su preferencia sexual, los que se han sentido discriminados, aquí disminuye. ¿Por qué? Porque hay poca gente que nos contesta, pero nos está contestando aproximadamente un poco más casi el 15%, si nosotros ponemos los márgenes de error de las encuestas, que tenía más o menos 3 puntos de margen de error.
estamos hablando de un 15% de la población. Bueno, aquí tenía datos sobre migrantes, datos sobre la preferencia sexual, cuál es el principal problema hoy, la discriminación y la aceptación. ¿A quién le ha comunicado su preferencia sexual? A personas que son similares o del círculo cercano, aunque no siempre al padre, etcétera. Y bueno, tenemos sobre la tolerancia de la gente. Y aquí, bueno, ya estamos, terminamos este vistazo. Pues obvio no da tiempo de ver todo lo demás. Creo que fueron demasiados datos. Pero, Miguel, ¿tienes alguna pregunta? O Alfredo, Paula, o alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo sí le quiero preguntar, maestra, Claro. como conclusión, ¿qué mensaje le quisiera dar al público que nos escucha sobre este tema tan importante? Además de todo, digo, para cerrar un mensaje de cierre con el que se quieran quedar. Bueno, yo diría dos cosas. Uno, que es muy importante tomar en cuenta a las personas no heterosexuales o la llamada diversidad sexual en nuestra sociedad. Respetar sus derechos, son personas, respetar sus derechos y darles un lugar junto con nosotros en nuestra sociedad, y esto se refleja en la aceptación. Eso a la gente en general. Ahora, a los académicos, sigamos estudiando y mejorando nuestra medición y cómo recolectar toda esta información que es importante. Pero ello involucra otros dos tipos de actores. Uno, las organizaciones de la sociedad civil, que es muy importante que cooperen con nosotros y que cooperen para poder hacer nosotros la investigación. Es población no fácil de localizar. Y a las instituciones del Estado, porque al igual que a muchos otros grupos vulnerables a la discriminación, se les ha cortado el financiamiento y las capacidades de acceso. Muchos programas de atención a grupos vulnerables a la discriminación se han eliminado. Entonces, aquí, si vemos esta falta, ¿quiénes tenemos que entrar? Grupos de la sociedad civil organizada e instituciones, aunque sea a través de la enseñanza o de lo que podamos hacer, como la UNAM, que por cierto siempre ha estado muy presente y a la vanguardia de los estudios en este campo en México. Agradezco mucho su invitación. Si quieren, les dejo mi correo. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto me pueden escribir y las contesto. Pues muy bien, maestra Claudia Isabel Flores, muchas gracias por su intervención. Invitamos a todos a consultar los trabajos de nuestra invitada, algunos de ellos en línea, y que la UNAM tiene para todos ustedes de manera gratuita, para ampliar todos estos elementos que generosamente nos ha compartido, los cuales ayudarán a esclarecer muchas nociones que infortunadamente andan por ahí regando ignorancia, y justo por ello, el Foro Internacional de Género y Diversidad, un espacio para el respeto universal y para combatir la discriminación, desea que esto sea de utilidad y haga de nuestras sociedades unas más abiertas al conocimiento para vivir con igualdad entre todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.